Bueno, mi nombre es Santiago Hernández Pichardo y en esta ocasión voy a hablar del cuento de Julio Cortázar, La casa tomada, y, y voy a tratar de explicar un poquito qué fue lo que entendí, cómo lo entendí. Y por otro lado, quiero explicar de una vez que hice un poquito de investigación, un poquito fuera del libro, del cuento per se, y tiene cosas bastante interesantes, tiene como simbolismos, porque es un cuento muy ambiguo y tiene por ahí, puedes recoger ciertos simbolismos bastante interesantes, ¿no? Bueno, ¿cuál es el argumento general del relato? El argumento general del relato es prácticamente dos chavos, dos hermanos que viven en una casa muy grande y antigua en Argentina. Nos dan por ahí una fecha, 1939, entonces debe ser por ahí, más o menos, como por la Segunda Guerra Mundial, tal vez, por ahí. El relato el argumento general, son estos dos hermanos, el protagonista y su hermana Irene, que viven en una casa muy grande, muy espaciosa, y ese hecho de que sea espaciosa, grande y antigua les gusta mucho a los hermanos, ¿no? Ellos dos viven del campo, o sea, de la explotación de sus personas que trabajan para ellos en el campo, y la hermana teje, tiene como una aflicción a tejer, le encanta tejer, y nos las describe el protagonista como una persona bastante sencilla, como una persona bastante serena, como una persona bastante calmada, y todo esto a partir de que teje, ¿no? El argumento general es estos dos hermanos que viven en una casa grande, que prácticamente viven solos, entre comillas, porque hay algo en esta casa, no sabemos bien qué es, nunca se nos dice qué es, pero es una especie de fantasma. Puede ser una especie de fantasma, o es lo que yo entendí, o lo que me gustaría creer a mí, que es como una especie de, como que hay fantasmas en la casa, y poco a poco estos fantasmas los van orillando y van tomando pedazos de la casa hasta que literalmente los dejan en la calle, ¿no? Entonces ese es como el argumento general del cuento. O sea, son dos hermanos que viven en una casa, no hacen mucho de sus vidas, o sea, es como una vida bastante tranquila, y ellos están acostumbrados a estos fantasmas, vamos a decir fantasmas, que viven en la casa, ¿no? O sea, como que ya lo toman con mucha naturalidad y mucha temple, ¿no? Entonces, este ser o estos seres toman la casa, van por pedazos, parece que tiene que ver algo con una especie de ruido, pero silencioso, o sea, como... Yo creo que es un fantasma, creo que son unos fantasmas, y que estos chavos tienen una especie de conexión, pero ahorita les cuento un poquito más del simbolismo, ¿no? ¿Quiénes son los personajes principales y cuál es su función dentro del relato? Bueno, los personajes principales es Irene y su hermano, el protagonista, que el protagonista es el que cuenta la historia, es el que la relata en primera persona, y entonces él está continuamente activo en la historia, ¿no? Y la otra personaje es su hermana, Irene. Y bueno, ahorita me gustaría añadir que estos dos hermanos, hay una especie como de maldición en la casa por la cual acaban ellos dos viviendo ahí. La casa pertenecía a los bisabuelos, luego a los abuelos, luego a los papás y después a ellos, ¿no? Pero como que la casa no quiere, en cierta forma,
que ellos como que avancen o progresen o no sé, porque por ahí hay una mención que dice que la casa no dejó que su hermana se casara, sin aparente motivo rechazó dos pretendientes y a la esposa del protagonista se muere, ¿no? Entonces como que ahí hay algo raro y yo creo que para analizar el último punto de la tarea es las conclusiones sobre lo que sucede en la casa. Y para eso ahora sí me voy a les voy a comentar el presidente, la casa tomada, presidente de Argentina. Bueno, aspirante. Mira, eso es lo que dice internet. Casa tomada, el cuento corto del escritor Julio Cortázar ha tenido del nacimiento célebre aspirante presidencia de la Comisión. Bueno, nada importante todavía. Pero bueno, como conclusión yo creo que, o sea, agregando esta parte que les dije que me puse a investigar un poquito más, hay un presidente por esas fechas, 1969, 1940, por ahí, que toma Argentina y pues prácticamente como que la despoja de ciertas tradiciones y ciertos valores que como país entero pues acoges, ¿no? Entonces, aunque Julio Cortázar nunca confirma que se trata de eso, él más bien dice que la inspiración del cuento llegó a través de un sueño en el que veía un fantasma que poco a poco lo iba sacando de su casa. Mucha gente sí lo relaciona con esta parte de la Argentina tomada. Y creo que pues, tiene bastante... puede ser acertado. Puede ser un simbolismo acertado. Y en general me parece que es un cuento muy ambiguo y se presta mucho a diferentes interpretaciones. Eso es bueno, creo. Y como que lo mezcla mucho con un cierto tipo de fantasía, pero a la vez real, porque no nos plantea en ningún momento algo muy descabellado. O sea, durante el transcurso, un cuento muy corto, en el transcurso del cuento, pues tú te vas dando cuenta que estos dos chavos, que estos dos hermanos, pues viven con los fantasmas o con este ser en la casa y que la comparten, pero poco a poco este ser va tomando la casa. Ahora, nunca nos dicen exactamente las razones por las cuales el ser se va apoderando de espacios cada vez más grandes de la casa, sino como que sucede como por cuestiones de azar, como por cuestiones de, no sé si destino, no sé si es la palabra, pero como algo así. Y, y pues esto me hace pensar a mí como, eh, o sea, al momento en el que, cuando acaba la historia, que los sacan de la casa este ser o este ente, ellos en serio lo toman como tan calmado, como tan natural, que
eh, no sé, me hace pensar que tiene que haber algo más, o sea, que tiene que haber que tiene que haber más tiene que ser un simbolismo o algo, y creo que esta parte que les decía de la Argentina, de este personaje como presidente, creo que puede ser, pero bueno, en conclusión creo que es un cuento bastante ambiguo, bastante que se presta a muchas interpretaciones, pero está bien contado y está spooky, o sea, sí está como misterioso, como una especie de thriller, suspenso tal vez, está muy interesante, muy recomendable. Y me quedo con el final, sin duda, cómo es que los sacan, o sea, cómo tienen que correr para salir de la casa, salen, se lo toman con mucha naturalidad y el protagonista, el hermano, le dice a Irene, ¿lograste tomar algo? Y Irene le dice que no. Y se sale solamente con un reloj, que algo también tiene que decir, y, y tira las llaves de la casa por la coladera para que nadie se pueda meter, ¿no? O sea, como en aras de proteger a, sí, todo lo que dijo Cortázar, tal cual a un pobre diablo que se quiera meter a la casa. Creo que me quedo con esa parte. Y en general es un muy buen cuento y tiene bastantes cosas para analizar y bastantes cosas para investigar, sin duda.